Como ya hemos hablado en la semana, uno de los puntos más altos y de las notas más salientes que nos dejó el último Roland Garros fue el retiro de Naomi Osaka de la competencia. Antes del comienzo del torneo, Naomi en sus redes sociales comunicó que no iba a atender a la prensa a lo largo del torneo. Eso se materializó luego de su primer partido, cuando no asistió a la conferencia de prensa que por contrato los jugadores tienen la obligación de atender después de terminar sus partidos. Después de la ausencia de Naomi en la conferencia de prensa, la WTA decidió multarla con $15.000 y mucho se habló de este tema. Tanto los jugadores en la rama masculina como en la rama femenina se pronunciaron al respecto y coincidieron en general en destacar la importancia del rol de la prensa y la cobertura que la misma hace tanto de los eventos como de todo lo que tiene que ver con la actividad de los jugadores, ya que sin la prensa los jugadores no serían lo que son hoy. Como mencionábamos, la WTA decidió multar a Naomi con $15.000 porque no puede darse el lujo de permitir que más jugadores adopten esta postura que adoptó la jugadora japonesa. Es fundamental para la WTA en la rama femenina como para la ATP en la rama masculina que los jugadores cumplan con los compromisos asumidos con la organización del torneo y con la prensa. Tanta repercusión tuvo esta ausencia de Naomi que la WTA fue un paso más adelante y, previendo que Naomi continuara con esta actitud de no atender a la prensa, amenazó o hizo saber que si Naomi continuaba con esta actitud se la iba a sancionar más duramente, incluyendo la posibilidad de que no pudiera participar en algunos eventos en el futuro. Frente a todo esto, la jugadora japonesa decidió hablar y tomó una actitud quizás poco esperada por la mayoría. Decidió retirarse del torneo. Anunció que no quería sacar la atención de todo lo que pasaba en el torneo y que, creyendo que era lo mejor para su salud mental, sobre todo, ya que está atravesando un proceso difícil y está enfrentando una depresión, según ella, desde el año 2018, decidió retirarse del torneo, como decíamos, para darse tiempo a sí misma y volver en el momento en que ella sintiera que estaba preparada para poder afrontar no solo la competencia, sino todos aquellos compromisos y todas aquellas presiones que la competencia implica en el más alto nivel. Todo esto que mencionamos es lo que pudimos ver, es lo que se conoció y es la historia de los hechos que transcurrieron a lo largo de las 2 semanas de Roland Garros. Sin embargo, y lo más importante, es que podamos ver un poco detrás de qué es lo que estuvo sucediendo en estas 2 semanas, por qué pasó todo esto, qué es lo que ha desencadenado en esta situación personal tan difícil que está atravesando la jugadora japonesa. El año 2018 marca un antes y un después en la carrera de Naomi. En septiembre de ese año venció en la final del US Open a Serena Williams y eso la catapultó directamente a la fama mundial. Esta final marcó un antes y un después en la vida de Naomi, ya que, como siempre, el salto a la fama no viene solo. La fama viene acompañada de los flashes, de los autógrafos, de la prensa, de los paparazzi, de la presión, de los sponsors. Y por lo tanto, la vida de Naomi a partir de ese momento cambió para siempre. Hoy estamos a 3 años de esas conferencias de prensa, de esos momentos donde veíamos los indicios de que esto podía suceder. Hoy, 3 años después de ese salto a la fama de Naomi Osaka, Naomi cuenta en la actualidad con 25 sponsors, que son básicamente los que la llevaron a ser la atleta mejor paga, no solamente del año 2020, sino la atleta que más ingresos generó a lo largo de una temporada en la historia del deporte femenino. Si analizamos cómo están compuestos los $60 millones que Naomi obtuvo
en ingresos en la última temporada, veremos que solamente 5 de esos 60 corresponden a premios que Naomi obtuvo en los torneos en los que participó a lo largo de toda la temporada del circuito femenino de tenis. Por lo tanto, otros 55 millones de dólares, una cifra para nada despreciable, corresponden a ingresos que Naomi ha generado por contratos publicitarios, por sponsors, por campañas publicitarias, en definitiva por el uso de su imagen asociado a las marcas. 25 sponsors, decíamos. Imaginen, sponsors de la categoría de Nike, de las 2 aerolíneas más importantes de Japón, de sus relojes Citizen, de Google, Nissan, Mastercard, sus raquetas Yonex, Louis Vuitton, Netflix. Ha firmado un contrato con Netflix para grabar una miniserie acerca de su vida. También últimamente está desarrollando su propia marca de bikinis. Entonces, sumemos todos los sponsors que tiene Naomi, todos los compromisos y la exposición que significan cada uno de esos compromisos. Si tenemos en cuenta que un atleta de alto rendimiento, un atleta del nivel de Naomi vive para su deporte, vive para el tenis en este caso, tiene que entrenar, ¿cuánto? 4, 5, 6 horas por día, tiene que viajar, tiene que descansar, tiene que comer en determinados horarios, tiene que dormir en determinados horarios. Si a todo eso le sumamos todos los compromisos con estos sponsors, seguramente hay algo que no va a poder cumplir, o no va a poder cumplir con sus sponsors, o no va a poder cumplir con sus entrenamientos, o no va a poder cumplir con sus descansos, con lo cual en algún momento toda esta situación va a generar un malestar físico o emocional por no poder cumplir con todo, y esto es lo que estamos viendo sin dudas en el día de hoy. Después de ver este video, me gustaría terminar con una reflexión final. Hemos estado viendo deportistas, y cuando en el mundo del deporte hablamos de victorias y de derrotas, permanentemente estamos vinculando la victoria y la derrota con el éxito y el fracaso. Son 2 palabras que están permanentemente en boca de aquellos que comentan, la gente, inclusive muchas veces en boca también de los protagonistas. Por eso me gustaría hablar en este caso del éxito y la felicidad, porque cuando fracasamos seguramente no estamos felices, y cuando ganamos o cuando tenemos éxito deberíamos estar felices. Por eso vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos. Aquí vemos a Naomi, como ya hemos hablado de ella, la vemos sonriente en esta foto. Está en la tapa de la revista Forbes, como decíamos, la tenista que más dinero facturó el año pasado, la deportista que más dinero facturó el año pasado, pero no solo eso, sino que también la deportista que más dinero generó en una temporada en la historia del deporte femenino. Serían motivos suficientes para considerar eso un éxito. El mensaje que nos llega es el de buscar el éxito, el de parecernos a esas figuras que sobresalen en los diferentes ámbitos: las modelos, los deportistas, los empresarios, los millonarios de por sí, la gente que tiene mucho dinero. Pareciera que el hecho de tener una figura como la de esta modelo, de tener unos abdominales como los de Cristiano Ronaldo, de tener una cuenta bancaria como la de Floyd Mayweather, nos llevarían, indefectiblemente nos trasladarían a ser felices, no solo exitosos como ellos, sino también a ser felices. Vemos siempre que ellos están sonrientes, los vemos en la cima. Pareciera
que detrás de ese éxito se esconde la felicidad. Sin embargo, ese mensaje de vincular al éxito permanente, de tener que llegar ahí, hace que de repente en el mundo deportivo pase esto. Un técnico asume y tras 2 meses, como no logra el triunfo, por lo tanto fracasó, tiene que dejar su cargo. Poca paciencia, se buscan los resultados inmediatos. Como decíamos, 2 meses para un entrenador no da tiempo suficiente para plantear su trabajo, para desarrollar un programa. Pudo haber tenido mala suerte en un par de partidos, sin embargo es un fracaso y está afuera de su trabajo. También escuchamos periodistas que dicen, por ejemplo, si un equipo pierde este torneo, si no sale campeón, es un fracaso. Recordemos que uno solo gana y todos los demás pierden. Por lo tanto, todos los demás fracasaron. Es un poco injusta esa lectura. Porque no podemos medir a todos con la misma vara. Sin dudas, lo que es un fracaso para uno puede ser un éxito para otro. Pero seguimos hablando de éxito y fracaso, y como decíamos, pareciera que el éxito, la victoria, están vinculados indefectiblemente a la felicidad. Acá también otro ejemplo que tenemos es el de este chico de 17 años, lamentablemente el año pasado, de la cantera del Manchester City. Las autoridades del club le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta y eso fue un golpe duro. Como decíamos, seguramente se toma como un fracaso y este chico, frente a esa situación, decidió quitarse la vida. Creo que todas estas cosas nos deben hacer reflexionar en cuanto al mensaje que damos como sociedad, en el mensaje que damos nosotros como formadores, como padres, como amigos, como managers. De repente vamos a ver otros ejemplos. Aquí vemos a un deportista que es uno de los más exitosos de la historia y sin embargo ha tenido muchísimos problemas no tanto en los últimos años, pero durante muchos años tuvo muchísimos problemas. Pero él no es el único. Como decíamos, detrás de ese éxito muchas veces eso no se condice con lo que está pasando por dentro de esa persona, porque en definitiva, por más exitosos que sean, famosos, millones de fans que tengan y millones de dólares en el banco, son personas y pueden estar lidiando con muchísimos problemas detrás de esa imagen de invencibles, de esa imagen de ídolos que todos tenemos de ellos. Hay que ver un poco más allá y saber con qué cada uno está lidiando. Otro ejemplo, ahora que hemos estado con Roland Garros, otro ejemplo muy claro de esto es, como vemos en la foto, Robin Söderling. Robin Söderling es un tenista sueco que fue número 4 del mundo, tuvo seguramente su momento de gloria en el año 2009 cuando llegó a la final de Roland Garros después de haber vencido a Rafa Nadal. De hecho, hasta el día de hoy es uno de los únicos 2 jugadores que lo venció y él fue el primero. Entonces en ese momento eso lo puso en la cima del tenis mundial. Al año siguiente, como decíamos, fue el número 4 del mundo y sin embargo en ese momento, cuando era 4 del mundo, pasó por una crisis terrible de ataques de pánico, de depresión y llegó incluso a pensar en quitarse la vida. 9 años le llevó salir de esa situación. Cuando vemos que todo esto sucede, nos tenemos que preguntar por qué un deportista, por qué una persona tan exitosa
que supuestamente no debería tener problemas, tiene sus necesidades básicas resueltas, la gente los quiere normalmente, los admira. ¿Por qué tienen esos problemas? Y bueno, normalmente hay 3 o 4 motivos por los cuales llegan a esas situaciones. Uno es el rendimiento. Muchas veces no logran cumplir con el rendimiento esperado y ese desfasaje entre lo que se espera y lo que logran hace que la sensación interna no sea la que quizás todos de afuera pueden llegar a ver. Por otro lado, las lesiones. Muchas veces las lesiones son difíciles de sobrellevar para los deportistas. Es difícil de recuperarse independientemente de que tengan todo lo que ya hemos hablado. Muchas veces el exceso de compromisos que hace que no sepan si van a poder cumplir con todos, la presión que genera eso, sin dudas también puede desencadenar en esto. Y para mí otra cuestión muy importante es el mal manejo de la gente que está alrededor del deportista o de la persona exitosa. En algunos casos los managers, en otros casos los directores técnicos, en otros casos los entrenadores y en otros casos los padres. Muchas veces lo que el deportista o lo que la persona siente no es tenido en cuenta y se le ponen objetivos que no son los de la persona. Entonces es muy importante saber cuáles son los deseos, cuáles son los objetivos, qué es lo que la persona quiere, lo que la hace feliz, cuál es su motivación. Muchas veces se los empuja más allá de eso y eso termina generando una presión insostenible que desemboca muchas veces en estas situaciones de las que estábamos hablando. Para mí como conclusión, por último, esta es una semana en la que hemos hablado mucho de Naomi Osaka. La vemos en esta foto levantando un trofeo y con una cara que indudablemente no denota mucha felicidad. Podemos concluir, y lo dejo también para que ustedes lo analicen y lo piensen, podemos concluir que no siempre el éxito es igual a la felicidad. Creo que con estos ejemplos que hemos dado, y hay muchísimos otros de actores, cantantes, empresarios, etcétera, que pasan por situaciones similares, ¿el éxito es igual a la felicidad? Aquí algunos de estos ejemplos dirían que no. Mi conclusión es que se debe ver más allá del deportista, se debe ver más allá del empresario, más allá del actor, más allá del ídolo. Se debe tener en cuenta que hay una persona detrás, y detrás de esa imagen de invencible, detrás de esa imagen de que lo puede todo, como puede pasar con Federer, con Djokovic, con Nadal, que muchas veces nos parecen superhéroes. Esto es solo por dar algunos ejemplos. Detrás de eso hay personas y pueden estar pasando momentos muy difíciles y que pueden desencadenar, como hemos visto acá, en situaciones muy muy difíciles. Por eso, a todos los que de alguna manera tenemos la posibilidad y la responsabilidad de tratar con deportistas y con personas que tienen y que van a estar expuestos de alguna manera a este tipo de situaciones, estemos muy atentos a cómo se sienten, a qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, a dónde quieren ir, porque muchas veces lo que nosotros creemos no es lo mismo que ellos están sintiendo y podemos estar generando un problema muy grave. Me gustaría que nos comenten, que nos digan qué es lo que creen, qué es lo que buscamos en definitiva. Ser exitosos, ser felices, ¿es lo mismo ser exitosos y ser felices? Bueno, los vemos aquí en los comentarios. Si les gustó el contenido, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de todos los videos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.